Hola y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, nos toca muy de cerca a todos como especie social. Vamos a desentrañar la fascinante y a veces bastante dolorosa biología que explica por qué la gente se siente tan aislada justo ahora, en la era más conectada de toda la historia humana. Para entender todo este rompecabezas, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos hablando de la epidemia moderna, luego viajaremos al pasado para ver su función biológica antigua, repasaremos cómo cambió nuestro entorno, analizaremos los peligros reales de la soledad y terminaremos viendo cómo romper este ciclo. Así que, sin más rodeos, vayamos con la primera parte, la epidemia moderna. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del asunto, fijémonos en estos datos del Reino Unido. Resulta que el 60% de las personas entre 18 y 34 años experimentan sentimientos de soledad de forma frecuente. ¡El 60%! Esto nos rompe un poco los esquemas y demuestra claramente que no es ni de lejos un problema exclusivo de las generaciones mayores. La juventud está en el centro de todo esto. Y si damos el salto a nivel global, la cosa se pone aún más seria. En Estados Unidos, nada menos que el 46% de toda su población afirma sentirse sola de manera regular. Pensemos un segundo en esto. Hablamos de casi la mitad de un país entero conviviendo día tras día con esta sensación. Es, literalmente, una epidemia silenciosa. Pero a ver, hagamos una pausa aquí porque hay que aclarar un matiz que es absolutamente crucial. La soledad y el simple hecho de estar físicamente a solas no son para nada lo mismo. La soledad es una experiencia puramente subjetiva. Es decir, alguien puede estar encantado de la vida pasando la tarde a solas en su casa y a la vez sentirse profundamente aislado estando en una fiesta rodeado de gente. Y ojo, porque esto no tiene nada que ver con ser más o menos carismático, tener dinero o tener buenas habilidades sociales. Nos puede pasar a cualquiera. Vale, pasemos al segundo punto. Una función biológica antigua. ¿Por qué nos sentimos así? Pues la asombrosa realidad es que la soledad es, en el fondo, una función de nuestro propio cuerpo. Pensemos en el hambre. El hambre es una alarma que nos obliga a buscar calorías y calor para sobrevivir físicamente. Bueno, pues la soledad es exactamente igual, pero es un mecanismo que diseñó la evolución para obligarnos a satisfacer nuestras necesidades sociales, la necesidad de colaborar, de conectar y de buscar la protección del grupo. Imaginemos a nuestros ancestros hace miles de años. Vivían en tribus de entre 50 y 150 personas. En aquel entonces ser excluido de la tribu era muchísimo más peligroso que cualquier animal salvaje. Quedarse solo significaba básicamente una muerte segura. Así que el dolor social evolucionó como un sistema de alerta temprana, un salvavidas que nos hacía sentir fatal si nos aislábamos, obligándonos a volver rápidamente a la seguridad del grupo. Y esto nos lleva de lleno al tercer bloque. ¿Cómo cambió nuestro entorno? Claro, nuestra biología de la edad de piedra sigue intacta, pero el mundo, madre mía, se ha cambiado. Si trazamos una línea del tiempo, vemos cómo pasamos de esa supervivencia en tribus prehistóricas a un renacimiento que empezó a poner el foco en el individuo. Luego llegó la revolución industrial, donde muchísima gente dejó sus comunidades de toda la vida para irse a trabajar a las fábricas de las ciudades. Y bueno, llegamos a la actualidad, una época donde no paramos de mudarnos por trabajo, tenemos agendas imposibles y disponemos de horas infinitas de entretenimiento en plataformas de vídeo. Irónicamente, tanta comodidad digital muchas veces nos hace sacrificar las relaciones personales reales. Y este cambio tan radical en nuestro entorno tiene consecuencias medibles. Fijémonos en este dato tan revelador. La media de amigos íntimos por persona en Estados Unidos cayó de 3 en 1985 a tan solo 2 en 2011. Es la prueba definitiva de que el ritmo vertiginoso de la sociedad moderna ha atropellado a nuestra biología, una biología que, recordemos, lleva 50.000 años sin cambiar lo más mínimo. Entramos en la cuarta sección, los peligros de la soledad. Aquí es donde las cosas se ponen realmente serias, porque cuando esa antigua necesidad biológica de conexión no se satisface, el cuerpo sufre. Los datos son contundentes. La soledad crónica es una de las cosas más insalubres que podemos experimentar. Acelera el envejecimiento, debilita el sistema inmunológico, hace que el Alzheimer avance más deprisa e incluso hace que el cáncer sea más letal. Para ponerlo en perspectiva, la soledad prolongada es el doble de mortal que la obesidad y equivale, ni más ni menos, al desgaste físico de fumarse un paquete de tabaco al día. Pero, ¿por qué es tan destructiva? La neurología que hay detrás de esto es interesantísima. Resulta que el cerebro procesa el dolor físico y el dolor social utilizando exactamente los mismos mecanismos. Cuando un cerebro se siente crónicamente solo, entra en un modo defensivo de supervivencia pura y dura.
Nos ponen alerta máxima ante cualquier señal social, pero curiosamente nos hacen mucho más torpes a la hora de interpretarlas. Empezamos a ver rostros neutrales como si fueran hostiles, y nuestro cerebro asume siempre las peores intenciones por parte de los demás, construyendo una barrera defensiva y egocéntrica. Y así, sin darnos cuenta, todo esto se convierte en una trampa psicológica de manual. Un círculo vicioso. Empieza con un aislamiento inicial que nos genera mucha tensión, eso nos lleva a enfocarnos únicamente en lo negativo de nuestras interacciones sociales, ese enfoque desencadena un comportamiento hiperdefensivo, como por ejemplo empezar a rechazar invitaciones para evitar que nos hagan daño, ¿y cuál es el resultado de todo esto? Pues un aislamiento mucho mayor. El ciclo se alimenta a sí mismo. Llegamos por fin a la quinta y última parte: ¿cómo romper el ciclo? Por suerte, entender cómo funciona esta trampa biológica es el primer paso para salir de ella. La clave está en la introspección activa. Primero, hay que normalizar la soledad, aceptarla como un rasgo humano universal del que no hay que avergonzarse en absoluto. Después, toca hacer un poco de autoanálisis objetivo. ¿Esa conversación fue de verdad un ataque o es mi cerebro poniéndose a la defensiva? Es fundamental empezar a darle a la gente el beneficio de la duda, obligarnos a dejar de rechazar planes preventivamente y asumir ese riesgo necesario de volver a abrirnos a los demás. Y oye, como red de seguridad definitiva, nunca hay que descartar la ayuda profesional. Si este ciclo lleva años afianzado y el esfuerzo personal no es suficiente para salir del bache, buscar a un terapeuta no es ningún síntoma de debilidad. Para nada. De hecho, requiere muchísima valentía dar ese paso para recuperar el control de nuestro bienestar. Para cerrar este análisis, creo que toca levantar un poco la vista y reflexionar sobre el panorama general. Hemos construido un mundo moderno repleto de maravillas tecnológicas alucinantes, pero la gran pregunta sigue ahí. ¿Cómo rediseñamos esta sociedad tan artificial para que todo nuestro progreso no nos acabe costando justo aquello que nos mantuvo vivos como especie, nuestras conexiones sociales reales? Es sin duda uno de los mayores desafíos que tenemos por delante. Gracias por acompañarnos en esta exploración.